lo que pasó aquí es algo que no mucha gente sabe. Para mí esto fue el principio. Yo te digo que yo era pequeño, no podía entrar, pero muchas tardes me dedicaba solamente a estar aquí y oír música desde fuera. Que pone Carrefour y Ángeles de Trasteros, el número 3, antes era el número 5 de esta calle. Era un lugar muy emblemático porque, como sabréis, durante mucho tiempo en España hubo una dictadura y entonces al final del 75 pues se terminó, entonces había mucha represión y a finales de los 70 hubo una explosión en Madrid muy similar a lo que puede ser Berlín con la caída del muro. Entonces en este lugar se abrió uno de los primeros clubs que se llamaba Rocola. Estaban dedicados sobre todo a la música rock, punk, pero casi fue el primer sitio en el que realmente se empezó a poner música electrónica, EBM o tecnopop. Aquí esto en los 80 era Stones. Es un garito que para mí representa mi parte más funky de mi vida como DJ coleccionista, ¿vale? Evidentemente ahora no hay nada. Stones cerró en el año 2002-2003. Y en el principio, en los 80, es que para nosotros en Torrejón es como una especie de mito, porque, bueno, no un mito, es historia, porque aquí ha estado gente, fue como una especie de oasis que viene desde viene porque teníamos la base americana, pues evidentemente en Torrejón estaba llena de americanos trabajando aquí. Entonces yo básicamente me he criado intentando conseguir cintas grabadas de aquí, mixtapes y demás, que era muy complicado. Por aquí hemos visto una limusina salir un DJ que venía directamente desde Los Ángeles y venía con sus porteadores, con sus maletas que le llevaban, él salía con un abrigo de bisón y venía a pinchar y era increíble. Entonces para mí es como el centro de muchas cosas. Luego abrieron otros garitos en Madrid como el Soul Kitchen y demás que estaban basados en esto. O sea, todo el mundo que luego hizo cosas de funky, que haya nacido en los 70 o en los 80 como mucho, tiene Stones como referencia. En la discoteca es todo esto de aquí, es toda la esquina. Aquí había como una especie de jardín que yo creo que yo nunca lo vi inactivo. Y bueno, luego dentro el sonido era increíble. De hecho, el disc jockey ni siquiera tenía monitores porque no los necesitaba. Yo tuve la suerte de, en el año 2000, volver a coger la sala cuando ya no estaban los americanos y estuve pinchando aquí y jamás he pinchado en un sitio mejor, con mejor sonido. Era todo el sonido te envolvía, era genial. Recuerdo que durante los primeros años de los 90 en Madrid empezaron a aparecer clubs ya de música electrónica, generalmente eran tecnotrance, ¿no? Entonces es cuando
cuando ya empezamos a salir, cuando realmente empezó a salir clubs y cuando realmente empezó a haber una movida real. Antes de Ática estábamos como en una música, no sé cómo decirlo, quizás había funk y demás, pero de pronto fue como la colisión con las máquinas y la música pop. Yo creo que todo esto venía también de Ibiza, de la verdadera Ibiza de los 80 y 90, ¿no? Y en Ática los DJs que estaban dijeron todo se puede mezclar, y realmente Ática era un sitio mágico. Yo recuerdo en el instituto que nos pasábamos cintas de casete, era la época de las cintas de casete, ¿no? Que nos las grabábamos de unos a otros, y esa era un poco la presentación del club y del DJ, ¿no? O sea, al final tú terminabas yendo a esa sala porque te encantaba, te habías escuchado como 20 veces la misma sesión en la cinta y entonces pues eso es lo que te atraía, ¿no? Ese era el elemento que nos unía y que nos hacía ir a escuchar ese tipo de música a ese sitio en concreto. Todavía no había DJs internacionales, que la gente se movía realmente por los residentes. A mediados de los 90, un poco el público también y el sonido empezó a cambiar, ¿no? En Madrid empezaron a aparecer clubs con un sonido más Detroit, ¿sabes? Y más con mucha influencia sobre todo de Tresor de Berlín. Clubs que podían ser también con tintes muy experimentales, se pusieron muy de moda los chill outs, estuvo muy de moda también lo del el tipo de flyer, hacer flyer, mover todo por flyer. Clubs como Soma en Madrid, yo creo que fue un gran referente, o Volteta de Corcón, eran dos clubes que iban a la par y eran realmente clubes de techno, pero aparte de techno ponían dub, ponían un rollo más experimental, incluso ponían algo de house. El origen del house que yo recuerde sería como a mediados de los 90, también en esa época del 95, 96, entró en Madrid sobre todo a través del mundo gay, ¿no? O sea, las fiestas y los clubs gays se empezó a poner un house que no era el típico house ibicenco más comercial, era un house un poco más diferente, era más americano, sonaba mucha movida de Nueva York y de Chicago y de Londres sobre todo. Entonces ahí yo creo que fue en donde empezó realmente a sonar el house, o sea, a sonar el house real en Madrid. Yo recuerdo una sala que se llamaba Boccaccio, que la llevaba José Luis Magoya y Ángel García, y yo creo que esa sala ha sido realmente el primer club referente con música, vamos, brutal que se ponía en Madrid, y ha sido luego posteriormente cuando terminó todo aquello. Hay que mencionar también una sala, un after mítico que ha habido en Madrid, que es Midday, que también pues, lo llevaban Ángel y Magoya, y eran todos los domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y eso era, ahí puedes escuchar música como Moody Man o Ron Trent ya, yo creo que también es otra sala de las que creó escuela. Luego también ha habido salas de house importantes como Deep. Deep estaba más enfocada un poco a la escena house internacional, un poco más a lo grande, y luego había otra sala también que es otra de las escuelas, que es The Room, que era mucho más profundo, mucho más mental, con tintes muy funk y muy electrónica, y yo creo que The Room también es otra de las salas que nos ha marcado en Madrid bastante a los que realmente les gusta el house. Waterfall.
Bueno, yo conocía ya de antes una serie de recopilaciones que había que se llamaban los Max Mix. Yo los conocía y veía que los discos se podían mezclar, pero yo siempre pensaba que eso estaba hecho como con máquinas, pero que no se podía hacer en directo. Entonces, claro, en aquellos tiempos no había YouTube ni nada para ver esas cosas. Entonces, cuando esos discos llegaron a España, era como, bueno, esto se ha hecho con una máquina, lo han mezclado con un ordenador, que en cierto modo, en parte era así. Pero un día en una discoteca vi como un DJ mezclaba un disco. Además recuerdo qué temas eran. Era un tema de el Planet Rock de Afrika Bambaataa mezclado con el Push It de Salt & Pepper. Entonces yo veía que estábamos hablando, de hecho, y yo de pronto oía que el disco cambiaba en directo y Push It y Aquí nos hemos empapado mucho de la música americana y de la música que venía más de Europa del Este. Tenemos esa mezcla, ¿no? Un poco americano, un poco europeo y, ¿por qué no, algo de latino? En Madrid siempre ha habido sellos que yo recuerde. A primeros de los 90 ya veía sellos de música industrial y de techno y de trance. Había muchas tiendas antes de que llegara la revolución digital. Yo creo que ahora actualmente en Madrid hay grandes sellos dentro del Deep House, dentro de la escena Deep House, y está llamando mucho la atención fuera de nuestras fronteras. O sea, hay mucha demanda, sobre todo de Alemania, hay mucha gente de Sudáfrica que se interesa mucho por nuestros sellos como Deep Explorer o Minuendo, y luego hay mucha gente también, hay otra gente, por ejemplo Slow Town, que lo lleva un chico que se llama Joaquín, Riemann Sound, Troubled Kid, también por Jesús González, son sellos también, o como Background. La filosofía de Troubled Kid Records es sacar toda la música que nos gusta, ya sea Deep House, House clásico, incluso un poquito más oscuro o más Tech House. Y la verdad es que cuando empezamos el sello, mis tres socios, que son Tito, Diego y Jairo, fue escoger la mejor música que nos parecía, ¿vale? Y plasmarla en un sello que fuera de plástico, porque nosotros cuando empezamos el sello fue en el año 2007 y en aquella época las cosas estaban bastante difíciles con el formato físico. Y la verdad es que estamos en 2015, llevamos 8 años y tenemos 12 referencias y estamos muy contentos de cómo va el sello, porque es lo que digo, lo hacemos desde el punto de vista de la pasión y del sentimiento. No vamos buscando tampoco hacernos ricos ni nada, es simplemente lo hacemos porque nos gusta y ya está. Background va encaminado a la música Deep House principalmente, House. Muy en la línea de Minuendo, Deep Explorer, Bati Bati, pues los sellos que últimamente estoy acostumbrado a tratar, digamos, Tominori Hosoya, gente un poquito también más lejana y tal.
Y la música, pues eso, pues tengo lo que es estilos un poquito más ítalo, más estoy pensando en varias opciones, un poquito más new disco, más electrónico, tal, pero siempre muy orgánico en sí. Siempre muy orgánico y muy tipo Detroit, Chicago, un poquito son las influencias de Background. Mi sello Minuendo pues tiene más de 10 años, o sea, yo esto lo creé con mi antiguo socio en el 2004. El sello ha cambiado mucho porque cuando empezaba entonces era otra idea de este sello y hemos tenido que ir evolucionándolo pues un poco con nuestros gustos y como hemos pensado, como mejor creíamos que era para el sello en ese momento. Actualmente el sello tiene una buena proyección, se conoce bastante dentro de lo que es la escena Deep House Underground y bueno, y entonces durante todos estos años pues hemos tenido artistas como Antonelli Elec, como Oscar Mulero, por ejemplo, también hizo un disco con el seudónimo Trolley Root. Hemos tenido gente también como Tadeo, y luego ha habido un giro, es cierto que ha habido un giro al Deep House, y también tenemos artistas como Patrice Scott, puedo hablar de Patrice Scott, puedo hablar de Jazette, pues tengo también a Peven Everett, Stacy Kidd, también hay un remix de Glen Underground, con lo cual eso es algo que creo que es bastante positivo y le da fuerza. También artistas buenísimos que me encantan como Owen J, Melker Sultana, Brad Peterson y Ray Scott como Too Deep Soul. O sea, puedo tirar un rato aquí hablando de artistas y no parar. O sea, son muchos discos, muchos años y la verdad es que ha pasado de todo y cada disco, bueno, pues trato de que sea de aportar algo nuevo. Tampoco me gusta encasillarme siempre en lo mismo, me gusta hacer discos que varíen, o sea, que a lo mejor que de repente una referencia tenga más toques soulful, otra referencia sea a lo mejor más techno, ¿por qué no? Otra más deep. Bueno, a mí es lo que me gusta, es divertido, me gusta pinchar así también. Y si sale una referencia a disco, pues ¿por qué no? Si me gusta y funciona, oye, pues bienvenido sea. Deep Explorer a mí me parece que es el sello padre, porque antes de cuando incluso nosotros estábamos en otra onda, yo estaba a lo mejor en una onda un poco más techno o más minimal, hace ya muchos años, antes de la explosión esta que hubo del minimal, pues la verdad es que fue el único que estuvo ahí R dando, pues sacando un material que lo consumía muy poca gente, y eso hay poca gente que ahora mismo lo valora, pero con los años se está dando cuenta la gente que Deep Explorer, o sea, es un sello muy respetado, muy respetable, y es un poco el sello que tendríamos que seguir todos y sobre todo respetar porque se lo merece, porque lleva más tiempo que nadie haciendo esto. Cuando Minuendo estaba por otros caminos, él ya estaba sacando este sonido. A compromise that you give to be able to have more options to go places that haven't been before. Always something that isn't quite there. Es el sonido Deep Explorer. Yo no creo que sea un sonido. Sí, bueno, es cierto que pues a lo mejor cuando nosotros producimos algunos temas, pues como que tenemos a través de la repetición puede ser que te suene como que unos cortes, vamos, sí puede ser que haya un sonido, no sé cómo explicarlo, pero yo no, hay muchos artistas diferentes en el sello y creo que cada uno aporta su parte. Nubi siempre me dijo que Deep Explorer no tiene un típico sonido particular. Pues yo lo veo un poco diferente porque se nota que las raíces de Deep X se pueden encontrar quizás en el dark o en la música
música típica de Manchester de los años 80 y 90. Y por eso todo suena un poco más oscuro y con mucho bajo. Además yo creo que su hermano Javier, Above Smoke, con sus masterizaciones le da ese característico sonido cúbico, con esos bajos gordos que lo pone y que se puede oír en casi todos los temas de Deep Explorer. Y claro, con el tiempo se ha evolucionado ese sonido que lo llamamos el sonido Deep X y que ya es casi como un estilo único. Explorer es para mí el sello perfecto para mi proyecto Beauty and Simplicity. Al contrario de mis otros proyectos con Sariña o el proyecto Talent Side, que son por cierto más musicales. Los temas de Beauty and Simplicity todo suena un poco más rudo y un poco más simple, como el nombre ya lo dice. Pero son temas que exploran también la belleza del ritmo y de la música también. Mi objetivo principalmente es casi más crear una atmósfera de estos típicos sonidos preciosos o profundos. Y eso es la movida del sello, yo creo, encontrar artistas que tienen esa actitud de crear nuevas atmósferas. Cuando hay algún artista que trabaja con la cabeza en el sello, como si fuera a sacar exclusivamente no tracks que ya tenía hechos, o cuando me manda cosas, sí que noto que como que ellos siempre me dicen, esto es para tu sello, como si ellos supieran qué es lo que me tienen que dar, ¿no? Y, lo cual muchas veces sí aciertan, ¿no? Yo veo dos productores principales que son responsables para ese inconfundible sonido del sello. Primero es el dueño mismo, Dubiman, y también Leo Gan. Que quizás sea más bonita es cuando sacas gente como Leo Gan, por ejemplo, que son gente que no había sacado nunca nada y que les abres la puerta diciendo nos gusta tu sonido, vamos a hacerlo, vamos a sacarlo. Entonces, por ejemplo, con Leo Gan hay una relación que es muy bonita porque a mí tiene un sonido que me encanta
y nosotros le ayudamos en el principio le ayudamos para terminar sus canciones porque él tenía ideas, no sabía cómo hacer canciones. Ahora ya parece que los próximos trabajos nosotros no vamos a tener que hacer nada, con lo cual genial porque es un montón de trabajo. Hemos ido contactando con otra gente de otros países que tienen un feeling parecido y que ellos sentían un amor por el sello, por Deep Explorer, que nosotros nos quedamos impresionados como hostia. Y incluso ellos han creado cosas, sellos y demás en torno un poco a la historia y ahora cada vez que ellos sacan una referencia es casi como si la sacáramos nosotros porque nos sentimos realmente involucrados con la historia, ¿no? Es como ellos sacan una referencia, cuando Minuendo saca una referencia, cuando Baker Rao saca una referencia, es como parece que es una referencia nuestra, ¿no? Es como ya sale el nuevo disco, ¿sabes? Entonces es como si el sello tuviera más tentáculos y es más grande. Yo espero que ellos también opinen lo mismo, ¿no? Cuando nosotros sacamos que yo también lo noto en cierto modo así, ¿no? Cuando nosotros sacamos un disco, ellos lo ven con ansia, ¿no? Y es bonito, eso es bonito. Yo soy el pequeño de dos hermanos y mi hermano siempre desde muy joven siempre ha estado interesado en la música, en cómo se mezclaban dos discos, como él veía a los DJs y él se preguntaba cómo eran capaces de juntar dos ritmos y que fuesen acompasados los dos. Entonces yo, como siempre estábamos juntos, porque siempre nos hemos llevado bien, siempre estábamos juntos, entonces he crecido con eso y ha formado parte de mi vida desde que era muy pequeñito. Y quizá por eso me viene la afición a la música, me llamó la atención el estudiar sonido. Lo más importante en el mastering, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es la ganancia, no es llegar al tope de ganancia. Lo más importante es llegar a tener una buena ganancia sin que esté todo demasiado comprimido y que haya, como me gusta a mí decir, que la música respire, que tenga sus altos y sus bajos. Mi sonido, como os he dicho antes, tiene mucha influencia, sobre todo americana. A mí me gusta mucho el sonido de Detroit y de Chicago de siempre, tanto en techno como en house, y un poco, pues trato de... No me considero un músico, lo que me considero es un productor, un diseñador de música, y cojo elementos, como puedo coger samples, como puedo sacarlo directamente con la TR8, que la tengo aquí también. Me gusta mucho el sonido de la 909, de la 808 y de la 707. Luego también utilizo un Blofeld, que es un synth de Waldorf también, y luego me gusta mucho también el sonido de la 303. No tengo la 303 porque es muy cara, pero tengo la Sourcebox, que la verdad es que lo emula muy bien. Tiene una manera de tratar el house, por ejemplo, y cuando toca algo que no es techno, usualmente no hace techno, pero tiene ese deje del techno que yo no tengo, por ejemplo, y que a mí a veces me hace falta, porque me falta a lo mejor ese toque de fuerza, a lo mejor, y él lo tiene. Lo que más cuenta es el resultado, ¿no? Por encima de... Y si lo que hace estás contento con ello, pues para mí es lo más importante. Y si a la gente le gusta, pues el doble de importante. Mejor todavía. Well, the first time when I was in Madrid, I felt very attracted to the whole city
and the music scene in general, which really influenced me as an artist. And I get in contact with Jesus through Beatport Sounds, and it's a big honor for me to work with such a great artist and a nice person as well. Cuando empecé a componer y intentar hacer música electrónica, desde un primer momento lo que buscaba era plasmar todo lo que había aprendido en cuanto a todos mis años de escucha de música house, jazz, blues, todos los estilos que me gustaban, techno incluso. Y mi idea a la hora de hacer música es simplemente, no me gusta complicarme, no me gusta poner muchas pistas en mis tracks, me refiero a muchos elementos de beat, muchos elementos de atmosféricos. I really love his music, the way he plays the keys makes me feel floating. He doesn't need huge arrangements to make a track complete. Para mí un buen track es aquel que tiene los elementos precisos y que suene todo en armonía y perfecto. No me gusta tampoco decir que hay una rivalidad, pero es cierto que en Madrid pasa que a veces no estamos todos lo unidos que queremos estar. A mí me gustaría estar más unido con más gente, pero bueno, cosas que pasan, pues actualmente no hay una unión, pero quién sabe si en un futuro a lo mejor puede que la haya o a lo mejor no. La tienda siempre ha sido como un sueño que he querido tener, o sea, siempre, la verdad es que siempre he querido dedicarme a la música 100%, ¿no? Y bueno, de algún modo u otro siempre he querido estar vinculado con la música y siempre he querido tener una tienda, era como un proyecto, un sueño, ¿no? Y entonces dijimos, ¿por qué no empezar la tienda? Entonces empezamos con la tienda hace un poco más de año y medio, en diciembre de 2013, y bueno, pues la verdad es que nos coincidió con que de repente surgió toda este revival y esta fiebre del vinilo, y de repente hay un mogollón de gente nueva, mucha gente nueva que está comprando vinilo, y hay gente que antes pinchaba con ordenador que está volviendo a pinchar con vinilo. De repente hay mucho interés en el vinilo, así que la tienda, la verdad es que no me puedo quejar, está yendo bastante bien. También empezamos a plantear que si hacíamos la música, si editábamos nuestro propio sello y teníamos una tienda, ¿por qué no empezar a distribuir nuestros sellos? Nosotros empezamos Downbeat hace 6 años ya, y bueno, yo tenía muy buena relación, era muy amigo de José Rico y de Urchi. José tuvo la idea de empezar con el sello, empezar a hacer música y empezar a publicar a los artistas que realmente nos gustaban, que por aquella época estábamos descubriendo todo el sonido americano nuevo. Cuando empezamos con el sello, lo que teníamos claro era que queríamos sobre todo publicar a Damon y a Andrés, a Specter, y también a Chris Gray. También nos interesaban otros artistas como Theo Parris o como Marcellus Pittman, y sobre todo Three Chair, que era también un proyecto que teníamos desde el principio, que luego al final desechamos, pero lo teníamos siempre muy en mente. Entonces empezamos
nos pusimos en contacto con Damon y con Andrés y bueno, al principio era como que éramos unos españoles que no conocían de nada, que les pedíamos tracks, que no éramos ni conocidos, ni nadie nos conocía. Entonces, pues al principio hubo como un poco de, bueno, pues no nos hicieron mucho caso. Bueno, insistimos y al final Andrés nos dio un EP del que estamos súper orgullosos, la primera referencia. Y nada, a partir de ahí empezamos. Lo pinchó Rick Will Hyde en una sesión de Resident Advisor y se vendió súper rápido. Fue como no nos esperábamos esa acogida. De hecho teníamos pensado hasta regalar los discos, o sea, no teníamos ninguna intención de ningún fin comercial ni nada. Y bueno, empezamos así un poco a ver qué pasaba y fue bien. La segunda referencia fue de Judan Jordas, que también artistas a los que admirábamos profundamente y habían sacado varios Psicostasia que nos gustaban y varias cosillas bastante interesantes y nos dieron una referencia bastante, nos gustó muchísimo. La tercera referencia contamos con Mike Huckabee, que nos ayudó mucho en el principio del sello. José tenía muy buena relación con él, le trajimos a pinchar aquí y congeniamos muy bien con él, y la verdad es que al principio Mike nos ayudó mucho con el sello y sacó la tercera referencia. Tuvimos que sacar a Chris Gray y entonces nos pusimos en contacto con él, con Chris. Chris estaba muy cansado de toda la industria musical. Fuimos a Chicago y fuimos a verle. Quedamos con él en una cafetería, estuvimos ahí hablando en un break que tenía del trabajo, tenía 15 minutos libres y al final estuvimos casi 2 horas hablando sobre la música, sobre la vida, y al final cuando acabamos la reunión esa, pues nos dio un CD. Dijo, mira, tengo esto para vosotros, chicos, y bueno, al final desechamos ese CD porque no creíamos que no entraba exactamente en los parámetros del sello y lo publicó José en su sello Freebeat y a los pocos días nos dio otra referencia, Chris, de la que estamos súper orgullosos, nos gusta muchísimo, y aparte en esa reunión nos salimos con una recomendación. Y Chris nos dijo, tenéis que publicar a Dan Lamb. Y Chris nos dijo, este es realmente el tío que hace buena música, o sea, este es el tío que tenéis que sacar. La 05 la sacó José y la 06 fue aquel disco que nos dio Chris, aquella referencia que nos dio Chris, y bueno, luego pues continuamos con temas de José y Urchi y al final llegamos a la 8, Marcellus Pittman. Él nos dijo claramente que sí, que nos daba una referencia, pero que nos iba a costar cara. Pues estuvimos valorando y al final dijimos, pues venga, ¿sabes? Queremos hacerlo, pues vamos a por ello. Y nos mandó varias cosas, al principio estuvimos así bastante tiempo, o sea, no nos mandó nada que nos convenciera del todo, y al final, varios meses después, como casi un año y pico después, ya nos dio los 3 temas que queríamos que son los que salieron finalmente. La siguiente referencia de José de Urchi tuvo también mucho éxito comercial. También para mí es probablemente, si no la mejor, para mí es de las mejores. Me encanta la 09. Y ahora mismo estamos en un momento que está cambiando el sonido del sello. Estamos desechando los sonidos más house. Estamos yendo hacia un punto quizás un poquito más techno, quizás. Y la 010 que estamos viendo a ver qué hacemos, porque bueno, tenemos varias posibilidades, estamos valorando y bueno, en unos meses sabremos exactamente qué haremos y saldrá. José como productor es una persona muy obsesiva o sea, es una persona muy meticulosa con el sonido, siempre está buscando la perfección. Coge una máquina y en 2 horas la ha destripado y la controla perfectamente. Entonces, cuando empezó a hacer música, enseguida pilló mucho nivel, o sea, fue todo como muy rápido. Pero él
él estaba muy obsesionado con el sonido, quería sonar bien, empezó a trabajar con las máquinas, iba siempre buscando la perfección. Creo que tiene un sonido muy especial y muy particular. Se parece a alguna cosa, pero no hay nada que se parezca a él, o hay muy pocas cosas que se parezcan a él. Creo que es bastante original y está en unos niveles de producción súper top. Ha sacado varias cosas en Downbeat y bueno, decir que Downbeat es una comunión de 3 personas, no existe la democracia, es decir, nos tiene que gustar un track a los 3, si hay uno de nosotros al que no le gusta, pues no sale en Downbeat. Entonces José, frente a esto, creó Freebeat, porque cansado de muchas veces de que hubiera cosas que él quería sacar y que nosotros no, pues decidió hacer su propio sello para tener plena libertad y salió Freebeat. Freebeat, que es un sello que la verdad es que está muy bien. O sea, la primera referencia fue de Chris Gray, la segunda fue de él con DJF, bastante interesante, y la tercera fue un doble de Chris Gray y Dan Land, también súper interesante. La cuarta que sale ahora esta semana son varios artistas con Miltiades, Leonid, hay 2 temas de José y hay otro tema de Dan Land, súper recomendable, es una pedazo de referencia. Y bueno, van caminos, Freebeat y Downbeat siguen caminos paralelos, digamos, pero Freebeat es solo José y Downbeat somos los 3. Actualmente en Madrid no hay una escena club, o sea, no hay una escena club real como la podía haber antes, que yo recuerdo épocas en Madrid que tú puedes salir de tu casa el viernes y no llegar hasta el lunes, podías ir empalmando, pero no hay una escena de club de house real. Pues la escena en Madrid, lo que veo es una falta de ilusión en la gente joven, no ni de ilusión ni de falta de gusto. Creo que la gente joven, la nueva generación, creo, a mi entender, que la música electrónica a la mayoría no les gusta. No les gusta o no le hemos sabido transmitir por medio de comunicación, emisoras de radio. Bueno, en medio de comunicación entran las emisoras de radio, entran las revistas, los periódicos, y creo que está todo el tema de la escena de música electrónica está todo muy trivializado y muy asociado, que si las drogas, que si mala gente, cuando la verdad yo es que en cualquier botellón que veo por la calle veo más maldad que los propios clubs. Bueno, para mí la escena en Madrid, en concreto en Madrid, pues es un poco dispersa. Sí, es cierto que hay ciertos núcleos de gente haciendo cosas muy chulas, pero que no les dejan hacer realmente lo que quieren hacer. Hay buenas fiestas, hay clubs que hacen eventos puntuales, hay sellos que hacen fiestas y luego colectivos y algunos promotores. Ahora de repente parece que hay saya nueva, hay gente joven con proyectos muy interesantes, hay varios clubs que están acogiendo propuestas muy underground, muy interesantes y que están apoyando este tipo de propuestas que están conformando poco a poco una escena. Estos clubs son Sirocco, son Speca, son Café Berlín, poco más, no hay mucho más. También hay gente que tiene una idea y a veces hay que
es complicado hacer exactamente la idea que tú tienes en la cabeza y a veces hay que hacer una cosa, digamos, menos complicada hasta que la madura, la gente la acepta y puede salir, no lo sé. Hay clubs que están apostando, bueno, que tienen eventos interesantes como pueden ser Sirocco, la gente de Red Bull Music Academy también ha hecho algunos eventos, yo creo que son bastante interesantes y bueno, luego hay plataformas también, por ejemplo como Captcha. Se puede comparar mejor a lo que puede ser Boiler Room, pero de momento Captcha no es un negocio, lo hacen de manera desinteresada. Nosotros empezamos Captcha hace 2 años con ganas de difundir lo que está pasando en la música electrónica, lo que está pasando en el mundo de los DJs, del vinilo. Tenemos un amplio espectro de música que va desde la electrónica, el techno, el house, la música electrónica un poco más experimental y luego también tenemos una parte de música funky, soul, música negra, de jazz y bueno, pues básicamente emitimos en directo, puedes tener al DJ o el directo en tu casa a través de internet. Bueno, pues cada vez que emitimos sale un mensaje a todas nuestras redes sociales de que estamos en directo para que la gente se pueda conectar y vivir la experiencia de lo que está pasando en directo. También tenemos un gran archivo de música donde archivamos todos los directos que hacemos y se puede ver a la carte en cualquier momento. Lo que me gusta de Madrid es que si quieres techno, hay techno por ahí, pero tienes que buscarlo. Y si quieres acid jazz o tal, hay gente como la gente de Jazz Club que lleva un montón de tiempo haciendo cosas así y que para mí son algunos de los que han salvado un movimiento que es la música funk, la música soul en general y que ha dado lugar a que muchos otros DJs que no tenían nada que ver con Jazz Club estén pinchando ahora, por lo cual está de puta madre. La escena de Madrid la veo bien, o sea, veo que está creciendo y que se está trabajando y que poco a poco pues se está haciendo un público, lo veo bien, lo veo con optimismo. He said he loved you, but when it broke your heart, girl, he said he's loved you forever, but now you are apart. If you